bajé grabando entonces. Ahora está grabando, ahí dice que está grabando. Muchas gracias por el punto. De todas maneras, aprovecho de decir, si alguien quiere hacer una pregunta, coloca su micrófono y hace una pregunta, porque ahí veo que Eddie Hernández quiere hacer una pregunta, o ya la hizo y no me di cuenta. ¿Está bien? ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta o observación? No, entonces vamos a continuar. Entonces, lo que, lo que entonces va a hacer Faraday para desarrollar este concepto eh, fundamental, o la idea en realidad que partió Faraday. Faraday en realidad lo que descubrió con el caso magnético, o sea, realmente su descubrimiento experimental, que eso fue en 1883, lo que va a hacer Faraday es, en realidad, es colocar un imán norte-sur, ¿ok? Y descubre entonces colocar estas partículas, hay líneas que llamó líneas de fuerza, entonces que llena todo el espacio. Entonces en nuestro caso, una vez que ya entendemos las líneas de fuerza, después vamos a descubrir que el campo eléctrico y magnético está muy relacionado. Entonces, lo que uno descubrí es que si yo coloco acá una carga Q cualquiera, supongamos que es positiva, esta carga genera en todo el espacio fuerza. ¿Ok? Yo prefiero verlo como flechas, me gusta más ver flechas porque me gusta representar más la fuerza. Entonces ahí está el campo eléctrico y a medida que manejo las flechas cada vez son más chiquititas. ¿Ok? Esa es la imagen que deberíamos tener. Pero entonces, ¿cómo formalizamos eso ahora un poco más cuidadoso matemáticamente? Entonces, ¿esto cómo lo vamos a formalizar? La idea entonces vamos a introducir el concepto que llamamos campo eléctrico, que va a ser fundamental, y que en realidad gran parte del curso va a ser entender las propiedades de este campo eléctrico. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la idea del campo eléctrico? La idea es simplemente, uno dice, el campo eléctrico es algo que ocupa todo el espacio, pero que no depende de la partícula que uno, o sea, que no depende de la partícula, solo depende de la partícula fuente. Entonces, vamos a definir el campo eléctrico como simplemente el límite de colocar una partícula de prueba, o sea, la llamamos delta Q, es una carga muy pequeña, un infinitesimal, en el cual tomamos la fuerza que siente esa partícula debido a una cierta fuente, llamémosla si quieren Q a nuestra partícula, colgamos un delta Q, la partícula Q está en la posición R', y la partícula de prueba está en R. Es decir, voy a hacer un pequeño dibujo para que quede claro, coloco un sistema de coordenadas S acá, y lo que digo es que en el espacio mi fuente está en la posición R', ahí está la carga Q, y voy a calcular el campo eléctrico en una posición R cualquiera. Es ahí donde quiero calcular el campo eléctrico. ¿Okay? Y lo que vamos a ver que eso se va a definir como la fuerza que siente acá si yo colocar una partícula que su carga eléctrica tiende a cero, dividida por la carga. ¿Okay? Entonces, eso puesto acá, y si tomamos el límite, lo que vamos a descubrir es que el campo eléctrico entonces va a ser simplemente la carga que lo genera, Q, partido por las constantes fundamentales que caracterizan el campo eléctrico, en este caso 4pi, una geometría, la permeabilidad del vacío, ¿ok? Epsilon 0, y entonces tenemos, además, digamos, acá, como es proporcional a la fuerza, se cancela el diferencial de carga, y me queda que esto va como R por R' elevado a 3 en la dirección radial entre los objetos. Es decir, que el campo eléctrico en este caso apunta en la dirección radial, dado ese vector que está ahí, y tiene esta fuerza que está acá. Eso es el campo eléctrico que describe el sistema. ¿Ok? Profe, ¿Sí? ¿esa fórmula es general como para cualquier campo eléctrico o para este caso en Con esta específico? fórmula vamos a construir todo. Con esto es el campo eléctrico que genera una carga puntual, infinitesimal. Pero lo que voy a enseñar ahora es qué pasa si tengo, obviamente nosotros somos macroscópicos, vivimos en la escala de los centímetros, de los metros, y por lo tanto no vemos la escala de las cargas. La escala de las cargas, por ejemplo, un electrón es 10 elevado a menos 26 metros, muy chiquitito, no lo podemos ver. Pero con esta vamos a construir toda la teoría de cómo son las cargas eléctricas. De hecho, hoy espero hacerle ejemplos cómo uno calcula campo eléctrico a nuestra escala, digamos, y cómo lo aplicamos. ¿Okay? Pero lo primero que hay que entender es que el origen, vamos a entender todo el universo, los campos eléctricos, en realidad lo vamos a entender así. O sea, por ejemplo, si tú tomas un material que está cargado, suponte una regla la cual fue frotada, o un material que fue frotado,
Entonces al interior de él hay muchas cargas, digamos, déjame colocar algunas, vamos a colocar aquí, coloco cargas, supongo cada uno de estos puntitos son cargas, ¿ok? Cargas Q y cualquiera. Y entonces lo que vamos a hacer después es que vamos a introducir un nuevo concepto que me va a permitir encontrar ahora en un punto cualquiera cuál es el campo eléctrico que genera este conjunto de cargas. Es eso lo que deberíamos ser capaces de resolver. ¿Ok? Pero para resolver eso en realidad, ese mundo microscópico, de hecho cuando se entienden los campos eléctricos, no partieron conociendo las cargas, sino que fue descubierto en el camino. Cuando fuimos avanzando, fuimos entendiendo mejor. Entonces, ¿cómo se puede hacer esto para resolver tu pregunta? Entonces, para esto tenemos que introducir un concepto que es lo que llamamos cargas en un medio. Cargas en un medio. Y esas cargas en un medio, ¿cuáles son? Van a ser lo que llamamos las densidades de carga, densidad de carga superficial, lineal, y la más importante de todas, volumétrica. ¿Ok? ¿Qué es esto? ¿Cuál es la idea? Voy a partir con esta volumétrica que me parece la más simple de entender, digamos, es que tomo este objeto que dije acá, tengo un objeto, un volumen cargado, y lo que hago es que tomo un volumen infinitesimal, ¿ok? Pero mucho más grande que la escala de las cargas. Las cargas, vuelvo a insistir, son muy pequeñas, son a la escala de, ¿cómo decir?, de los 10 elevado a menos 26 metros. Nosotros vivimos en la escala de los centímetros, o sea, supónganse que este cubo es de la escala de un centímetro, escala macroscópica. Entonces, para nosotros este volumen es muy chiquitito, algo mucho más chiquitito que un centímetro. Por ejemplo, ¿qué podría ser para nosotros? Esto podría ser la escala de un micrómetro, ¿ok? Que significa 1000 veces o 100 veces o 1000 veces más chico, podría ser aún más chico, pero muchísimo más grande que la escala de una partícula, que en este caso es 10 elevado a menos 26 metros. Son muy chiquititos, ¿ok? Entonces, un micrómetro es 10 elevado a menos 6 metros. Entonces, o algo más pequeño. Entonces, a nuestra escala, eso es muy chiquitito. De hecho, con los microscopios no podemos ver más pequeño que un micrómetro, y por lo tanto, es para nosotros algo muy, muy pequeño. Pero es algo que está entre la escala intermedia, de entre el tamaño de las cargas y nosotros. Entonces, eso nos permite introducir un concepto muy interesante, que es el siguiente, que es si defino, ahora a esto le doy un volumen, llamemos a este volumen delta P. Entonces voy a introducir el concepto de densidad, densidad de carga, y voy a partir primero con la carga volumétrica. La densidad de carga volumétrica esencialmente es, lo vamos a llamar ρ, va a ser simplemente el límite de tomar este volumen muy pequeño. Matemáticamente obviamente tiende a cero, físicamente significa que es muy pequeño comparado a la escala a la cual estamos haciendo las preguntas, y lo que calcula es simplemente el cociente entre el volumen y la suma de las cargas que hay en el interior, ¿ok?, de este volumen. Solo sumo las cargas que están al interior del delta V, es decir, que tomo en cuenta solo las cargas que están acá, y después tomo el volumen como el mismo concepto que usan para calcular la densidad de masa, por ejemplo. ¿Okay? Simplemente colocarían la masa que tiene el interior del volumen y lo dividen por el volumen. ¿Cuál es la ventaja de esta expresión que está acá? Que matemáticamente me permite usar el siguiente concepto, y este es el concepto importante. El de carga, y esto es el concepto que va a importar. Este es el concepto matemático, pero es equivalente a lo siguiente. El de carga, que significa, vamos a otro color, quizás azul. El de carga significa acá, voy a mirarlo acá, el de carga es la Profe, carga, una pregunta. ¿sí? Profe, ¿Sí? ¿podría por favor repetir la definición que puso arriba de ρ, del límite? Es, Es que es no el entiendo qué es límite, ese símbolo. ok, es el límite del de volumen, o sea, porque el de volumen es el volumen infinitesimal que está ahí. Tienes algo muy pequeñito, y lo que ocupas es el volumen infinitesimal, o sea, tú tienes un objeto que tiene un volumen finito, pero tú como que lo partes y tomas un volumen muy chiquitito al interior, y te preguntas, cuando tomo ese volumen muy, muy pequeño y hago el cociente de las cargas que están al interior por el volumen que tiene, eso me va a dar lo que llamamos la densidad de carga. ¿Ok? Es un concepto que obviamente tiene sentido cuando tomas el límite, eso tiende a algo muy pequeño. Físicamente, obviamente no podemos tomar algo
tendiendo a cero, pero algo que es muy pequeño, por ejemplo, vuelvo a insistir, 10 a la menos 6, o incluso casi la escala atómica, para nosotros muy pequeño a la escala en la cual vivimos, que son los milímetros y los centímetros. ¿Ok? Y eso nos permite, entonces, este límite nos permite reescribir de una forma más correcta. Nos dice que la carga que está en este pequeño volumen delta V es igual a la densidad de carga, que obviamente va a cambiar punto a punto, así que depende, en este caso, de R'. R' en general va a describir la fuente donde están las cargas por dB. En realidad esto es lo que va a ser para nosotros lo más importante. Esto acá nos dice que la carga, que vamos a tener que después reemplazar en nuestro campo eléctrico, aquí es una carga puntual, es una única carga, pero cuando tengamos un volumen, la carga que va a tener un pequeño elemento va a ser igual a la densidad de carga por el dB. Por lo tanto, lo que va a reemplazar en la práctica a la noción de carga va a ser la densidad de carga. Y si alguien me preguntara, bueno, ¿cuál es el campo eléctrico en este caso de este objeto que acabamos de escribir acá? Digamos, si yo quisiera preguntarme cuál es el campo eléctrico que genera esto. Entonces, yo lo que diría, vuelvo a hacer, lo voy a hacer acá de nuevo la figura rápidamente. Entonces, si alguien me dice, tengo un objeto, un volumen, ¿okay? Y este volumen, entonces, este volumen que está acá tiene una carga, que ahora, en vez de escribir las cargas, simplemente la información que alguien me va a dar es la densidad de carga. ¿Okay? No me van a decir cómo están distribuidas las cargas, sino que esa información está completamente integrada en la densidad de carga. Por supuesto, la densidad de carga tiene dimensiones. Físicamente, la densidad de carga va a ser simplemente el número de carga, eso se mide en Coulomb, dividido en este caso por volumen, así que es el número de Coulomb partido por metros cúbicos. Me da la densidad. Obviamente, en principio es una función, porque cuando yo me muevo, por ejemplo, acá afuera, la densidad de carga de este material es cero, aquí no hay carga, no hay material. Hacia acá la densidad de carga crece, porque dentro del material y al interior, de acuerdo a cómo sea el material, puede aumentar, disminuir o cambiar. Toda esa información va a estar dado por esta función de R, en este caso R', que va a ser el material que voy a describir. ¿Okay? Toda cosa que tenga va a tener siempre un material, al igual que ustedes, por ejemplo, si ustedes se ven, o sea, cada uno de ustedes, si se toma, cada uno de ustedes tiene una densidad de masa. O sea, ustedes cuando se colocan, digamos, no tienen una densidad uniforme. En algunos lugares tienen más masa que otros. ¿Okay? Estoy hablando a nivel microscópico. Por ejemplo, los huesos más pesados que tenemos están en nuestra cabeza. Por lo tanto, la densidad es mucho mayor que si estudio, por ejemplo, el hueso que tengo en un músculo. Entonces, eso va a ser una función del espacio. ¿Okay? ¿Claro para todos? ¿Está bien? Muy bien. Si alguien tiene duda me dice, si no, avanza. Entonces, la pregunta que me quiero hacer ahora es que, dado un objeto que tiene una densidad de carga, ¿cómo yo puedo ahora calcularme un sistema de referencia S? Y me pregunto, ¿cómo es el campo eléctrico en un punto R cualquiera generado ahora por este objeto que está acá? ¿Okay? Es esa la pregunta que quiero escribir. O sea, antes lo que les resolví era simplemente, cuando tengo un objeto puntual, Q, ¿cuál es el campo eléctrico que genera? Lo que les dije fue simplemente, era esto de acá. Pero ahora vamos a usar esta idea y el principio de superposición, que nos dice que el campo eléctrico es simplemente la suma de los campos eléctricos generados por cada carga, eso fue lo que vimos en las primeras clases, y usando entonces, usando el principio de superposición, por eso era muy importante el principio de superposición, usando principio de superposición, entonces vamos a concluir lo siguiente, que el campo eléctrico ahora va a ser simplemente, si yo tomo un elemento infinitesimal acá, muy pequeño, entonces debería ser el de carga partido por 4 pi epsilon 0, ¿ok? Obviamente esto lo voy a colocar acá en R' y acá en R. Siempre vamos a usar R' para la fuente donde están las cargas y R en lugar donde calcula el campo eléctrico. Por lo tanto, esto nos queda R menos R' elevado al cubo por R menos R'. Pero eso sería el campo generado por una sola elemento de la carga. Ahora, si yo quiero saber de todo esto, tengo que sumar todos los pequeños elementos de carga. Bueno, eso es igual simplemente hacer una integral y por lo tanto el campo eléctrico va a ser la integral de eso que está ahí. Ahora, eso matemáticamente, ¿cómo le damos sentido? Porque el de carga va a cambiar de posición a posición. Entonces, es ahí donde introducimos el concepto de densidad de carga. Esta integral en realidad va a ser una integral de la siguiente forma, va a ser una densidad
de carga, y esa va a ser la función de R que vamos a usar, por una integral de volumen, y por lo tanto esto va a ser una integral de volumen de simplemente 4pi epsilon 0 R menos R' al cubo de R menos R'. ¿Ok? Va a ser este tipo de expresiones. En realidad es esto el tipo de cosas que vamos a estar enfrentados muchas veces a calcular. Es decir, que en vez de una carga puntual, lo que vamos a tener es una densidad de carga, y con esa densidad de carga, usando el principio de superposición, si integramos sobre todo el espacio, entonces el campo eléctrico destacado va a ser la superposición de los campos que genera cada pedacito infinitesimal que tiene carga, genera un campo total, y este es el campo eléctrico que vamos a calcular en general. ¿Ok? Entonces, antes de calcular campo eléctrico, introducir también, obviamente, uno tiene objetos que físicamente, obviamente, todos son un volumen, pero en la práctica también podemos tener algo que llamamos, por ejemplo, densidad de carga superficial. Es decir, que en vez de ser un objeto volumétrico, lo vamos a aproximar más bien por un objeto superficial. Entonces, densidad de carga superficial. ¿Cuál es la idea de esto que está acá, densidad de carga superficial? Lo que va a hacer ahora es que entonces, en vez de tener un volumen, vamos a tener una superficie. Llamemos acá, por ejemplo, dibujamos una superficie y llamemos S esta superficie. Entonces esta superficie, igual que antes, entonces va a tener cargas, pero ahora va a estar en su superficie. Vamos a definir entonces un pequeño elemento infinitesimal de superficie donde están las cargas, y por lo tanto vamos a poder introducir un concepto que vamos a llamar sigma, que es la densidad de carga superficial. Lo vamos a tomar de la misma forma, va a ser el límite cuando el elemento superficie tiende a cero, simplemente va a ser la suma de las cargas al interior de esta superficie, delta S, y eso dividido por delta S. ¿Okay? Lo que si quieren matemáticamente quiere decir, de nuevo me parece más cómodo escribirlo así, que el elemento de carga, las cargas que están en esta zona destacada, o sea, lo que nos va a importar es saber cuántas de carga tenemos acá, va a ser simplemente igual, de la misma forma que lo hicimos para el volumen, pero ahora lo tenemos para una superficie. En realidad podemos tener objetos que son volumétricos, objetos que son superficiales, y lo que va a interesarnos es saber simplemente cuál es el elemento de carga. Eso va a ser simplemente la densidad de carga, que por supuesto esta densidad de carga va a ser una función de las coordenadas en general. Por ahora no va a depender del tiempo, y eso lo veremos cuando veamos corriente, pero por ahora la densidad de carga va a ser una constante, que va a depender de la distribución del objeto que estemos mirando. Entonces, este objeto, a diferencia del anterior, la única diferencia es que sus dimensiones son distintas. La densidad de carga va a ser Coulomb, pero esta vez está dividido por una superficie, no por un volumen, así que están unidades de Coulomb partidos por metros al cuadrado. Esas son sus unidades. Y el campo eléctrico, que hace ahora, si uno se pregunta, bueno, ¿cuál es el campo eléctrico que genera un objeto que tiene una densidad de carga superficial? Entonces el campo eléctrico que quieren va a ser simplemente, la pregunta es ¿cuál es el campo eléctrico que genera una superficie? Entonces, de nuevo hacemos rápidamente la superficie, o una superficie nueva, S. Y me pregunto si esto tiene una densidad de carga. Profesor, una duda. ¿Sí? Que cuando cambie de página, ¿puede dejar la anterior visible? Es que, por Okay. ejemplo, ¿Por ahí está bien? Voy a probar un poco más acá. ¿Ahí está bien? claro, eso. Sí, muchas gracias. Voy a tratar de ir moviéndome así, voy dejando la mitad visible y así vamos corriendo. ¿Está bien? Entonces, la pregunta que nos vamos a hacer es, de nuevo, siempre nos damos la imagen de un sistema S y nos preguntamos un punto cualquiera, que está acá, quisiéramos saber cuál es el campo eléctrico, y haciendo el mismo procedimiento que hice antes, que hice acá, voy a colocarlo acá, el procedimiento que hicimos para calcular el campo eléctrico de una densidad volumétrica, hacemos el mismo procedimiento, y lo que vamos a descubrir es que esencialmente lo mismo. El campo eléctrico va a ser simplemente el de carga, pero el de carga está definido por la densidad de carga, por la superficie, así que ahora hacer una integral de superficie. Obviamente cuando digo integral de superficie, se refiere a que son integrales dobles, por supuesto una superficie, y esto está multiplicado por el sigma de la densidad de carga, está dividido ¿no? por 4pi epsilon 0, la permeabilidad del vacío, por R menos R'. Los elementos de integración, ojo, son siempre las coordenadas primas. O sea, quiero decir que acá este dB no es en R, es en R'. Integramos sobre la sobre el volumen del objeto, o integramos sobre la superficie. La superficie del objeto está escrito siempre por las coordenadas primas. R
es la posición del objeto. ¿Ok? Ya voy a hacer ejemplos para que quede claro esto, pero primero anotamos el contexto en el cual estamos discutiendo y ahora entonces vamos a tratar entonces de entender un poco más. Pero entonces eso es R menos R', es un vector. So, entonces notar bien, si quieren, para entender un poco el contexto matemático, esto es una integral de superficie. Profe, ¿puede seguir mostrando el otro lado de la hoja, la Sí, anterior? ahí, disculpe, ahí. Entonces esto es una integral de superficie, ¿ok? Es una integral de superficie, significa que ese símbolo cuando lo colocamos así, quizás ustedes lo aprendieron más bien, es así. Son dos integrales las que estamos haciendo. Va a depender de cómo vamos a parametrizar la superficie. Voy a hacer un ejemplo, espero hoy, para mostrarles cómo uno puede calcular, digamos, este tipo de integrales. ¿Sí? Pero es una integral superficie, pero lo más importante, esto es un ejemplo, pero vectorial. Esto es súper importante que quede claro, vectorial. ¿Qué quiero decir con eso? No es una integral cualquiera, estos acá son vectores. O sea, noten bien que estos acá son vectores. Así que en realidad lo que está en esa expresión, desde un punto de vista matemático, son tres integrales, porque cada componente del vector tiene que ser integrada. Así que se ve muy naif. O sea, cuando uno parte, como partimos, o sea, voy a volver incluso una página más atrás, partimos de esta expresión, que siempre es una expresión muy simple, pero cuando sumamos y sumamos los campos eléctricos generados por muchas cargas, lo que nos va a generar técnicamente, y eso va a ser la dificultad del curso, podemos tratar de encontrar técnicas más fáciles de calcular. En particular vamos a desarrollar una cosa que se llama ley de Gauss, que va a ser un poco más simple esto, que va a ser, les voy a decir lo que va a hacer, es integrar esto, vamos a tratar de invertir esto y encontrar una ecuación para el campo eléctrico. Eso vamos a ver que Gauss fue capaz de resolver eso, pero primero nos tenemos que ir por el camino más lento y entender que estas cosas son simplemente integrales vectoriales. Así que por ahora la dificultad del curso va a ser saber integrar mucho y muchas componentes. Esa es en realidad la dificultad técnica por ahora, va a ser realmente poder integrar cosas como esto está. ¿Okay? Entonces no olvidar que son vectorial y son integrales de superficie, o en este caso acá, si quieren volver atrás, de haber colocado, esto es un integral volumétrica, es decir, que cuando hago d a db, esos son tres integrales en realidad, vectorial. ¿Ok? Eso es la dificultad a la cual vamos a estar enfrentados. Voy a hacer ejemplos hoy, no es que no voy a tratar de hacer ejemplos hoy, también en clase auxiliar van a hacer ejemplos para entender cómo hacer este tipo de integrales, como supuestamente dirían un poco manipularlas bien, pero vamos a ir de a poco haciendo integrales para entender las dificultades en las cuales esta teoría está envuelta, no es tan simple. Entonces me falta introducir un concepto más y ya podemos hacer ejemplo. ¿Cuál es el concepto más? Entonces hicimos integrales de superficie, de volumen, perdón, superficie, ¿y qué otra posibilidad más nos queda? O sea, tenemos puntos, volúmenes, superficie, ¿y qué nos falta? Bueno, nos falta lo que llamamos densidad de carga lineal. ¿Qué es esto? La densidad de carga lineal, típicamente nos gusta usar el símbolo lambda, es simplemente imaginarnos un objeto que físicamente lo vamos a modelar este objeto como si fuera una línea. Eso típicamente puede ser un cable. Lo modelamos como si fuera una línea y al interior de él hay cargas, ¿ok? Muchas cargas distintas. Hay cargas, que son cargas. Y entonces, de un punto de vista macroscópico, lo que haríamos es que tomaríamos un elemento acá y nos preguntaríamos cómo caracterizar eso. Entonces, para hacer eso, lo que vamos a caracterizar, el de carga, en realidad lo vamos a caracterizar a través de introducir un concepto que es esta densidad de carga lineal, que es simplemente el límite de tomar que ahora eso tiene una longitud, llamamos delta L, el límite cuando este delta L tiende a cero, es decir, tomamos un pequeño elemento y lo vamos haciendo cero, de entonces, ¿qué cosa? La suma de las cargas que están al interior de esta delta L. Esto no lo olviden, es la suma de las cargas al interior dividido por la longitud. Eso es equivalente matemáticamente, insisto, a decir que el de carga es igual simplemente a la densidad lineal por delta L. ¿Ya? Es exactamente lo mismo que discutimos antes, simplemente
va a depender de la dimensión en cual tenemos. Entonces tenemos, eso nos da exactamente la misma idea, tenemos una densidad de carga lineal, que por dimensiones, este lambda de nuevo, ¿qué va a ser? Si tomamos dimensiones, eso tiene dimensiones de carga, eso es Coulomb partido por una longitud, eso tiene dimensiones de Coulomb partido por metro. Así que tenemos densidad de carga volumétrica, superficial y lineal. Obviamente el campo eléctrico, si me doy una curva, llamémosla gamma, y me pregunto, Profe, una pregunta. Profe, esa suma de las cargas al interior es de toda la línea o es, toda la- solamente del DL? es todo el delta L que está ahí, son solo las cargas al interior del delta L, por eso trato de colocar abajo una Igual que para las otras, igual que con todo. Siempre para tienes las que de ser, superficie igual. claro, siempre tienes que ser, te tomas un volumen, un largo, una superficie, y lo que haces es que cuentas las cargas que están al interior, incluso ni siquiera ¿Ya? las que están en la superficie, están al interior del objeto geométrico que estás tomando en cuenta, y tomas el límite que eso tiende a ser muy pequeño o cero matemáticamente. ¿Ok? ¿Y por qué ahí le pone Q y arriba un símbolo, una I, creo que es? Ah, sí, porque físicamente las cargas nos imaginamos que son discretas, nos imaginamos que son electrones o Ya. protones. No, en realidad en la naturaleza, de verdad, no tenemos cargas continuas, tenemos solo cargas discretas. Ujú. Simplemente Ya. son tan pequeñas que a nuestra escala nos parece continuo. Es como cuando tú ves este lápiz que te estoy mostrando ahora. Este lápiz está hecho de átomos, pero tú lo ves como un continuo, pero es falso. Si tú tuvieras que calcular la densidad de masa, lo que tendrías que sumar es la masa de cada átomo, y eso es discreto. Ya. Muchas ¿Ya? gracias, profe. Es simplemente este problema que en nuestra escala las cosas nos parecen continuas. Y es una buena descripción, porque son tan pequeñas que vale la pena. Entonces, si ahora hacemos la misma pregunta y nos colocamos un sistema S en cualquier lugar, y con este sistema S definimos, digamos, la posición de las cargas con este R', y nos preguntamos cómo sería el campo eléctrico en una posición R cualquiera, entonces vamos a concluir lo mismo que concluimos antes, que entonces el campo eléctrico, en este caso acá, sería, lo voy a colocar quizás acá, campo eléctrico va a ser simplemente, acá, campo eléctrico va a ser simplemente la integral, pero va a ser una integral de línea, del de carga, pero el de carga vale dq dl, partido por 4 pi epsilon 0, lo mismo, r menos r' elevado al cubo de r menos r'. Entonces, lo que no deben olvidar en general es esta idea de que siempre vamos simplemente a ver R' van a ser las coordenadas que describen las fuentes y R el lugar donde quiero calcular el campo eléctrico en cuestión. ¿Ok? Entonces, fijan, lo que hicimos, voy a resumirlo un segundo en una sola fórmula, pero todo lo que hice en realidad fue lo siguiente. O sea, déjenme resumirlo o hacer una imagen un poco más. Voy a colocar la imagen acá también. Entonces voy a resumirlo de la siguiente forma. Entonces, si alguien me hace la pregunta usando de nuevo el principio de superposición, entonces, en general, si uno tiene un volumen que tiene esa carga ρ, de función de R', tiene una superficie, publiquémosla por acá, ¿no? S, que tiene densidad sigma, tiene una línea cargada, densidad carga lambda, y tiene, no sé, coloquemos una carga puntual, Q, y uno se pregunta cuál será el campo eléctrico en un punto cualquiera acá, R, generado por todas estas densidades y objetos, usando el principio de superposición, basado en el principio de superposición. Entonces, lo que vamos a descubrir es lo siguiente, es que simplemente es la suma de todos los campos eléctricos. Entonces, en este caso, ¿cuál sería? El campo eléctrico en E sería la integral de volumen de simplemente ρ por dB partido por 4 pi epsilon 0 r menos r' elevado al cubo en la dirección r menos r', más la integral de superficie, o sea, tiene que ser sigma por ds partido por 4 pi epsilon 0 r menos r' dividido por r menos r' al cubo, más la integral, en este caso, si hacemos una integral de línea, integramos en gamma, esta es la superficie S, de que lambda de L de 4 pi epsilon 0 de R menos R', R menos R' al cubo, más
la carga puntual que está ahí, y por lo tanto debería ser Q partido por 4 pi epsilon 0 de R menos R' elevado a Q en la dirección R menos R'. ¿Ok? Como se fijan, entonces, en general, lo que vamos a tener es que para cualquier problema, vamos a tener que resolver problemas como esto de esta acá, ¿no? Ahí está en realidad, por lo menos yo diría, si seguimos en orden, reuniéndonos, esto en realidad va a ser por lo menos el primer mes del curso, vamos a estar tratando de hacer este tipo de integrales todo el tiempo. Esto va a ser en realidad la dificultad real casi todo el tiempo, tratar de resolver este tipo de integral. Eso entonces es lo que debemos aprender, cómo resolver este tipo de problemas, cómo poder calcular campos eléctricos y de ahí poder sacar cosas útiles. Entonces, lo que vamos a tratar de hacer, vamos a tratar de hacer algunos ejemplos para poder resolver este tipo de cosas. Entonces vamos a partir con los ejemplos lo más simple posible para poder entender cómo hacer estas cosas, porque si no, parecen ser símbolos, ok, repetitivos, alguien puede decir, pero pueden ser bastante más complejos de lo que creen, porque integrar no es algo tan simple. Entonces vamos a partir con un ejemplo muy simple que tiene muchas motivaciones, digamos, prácticas. Por ejemplo, en los cables de alta tensión tiene aplicaciones. O sea, no sé si se han fijado, los cables de alta tensión son estos cables donde llevamos la corriente. Son típicamente cosas que nos gusta representar así, que bueno, supongo todos han visto alguna vez. Profe, una duda antes de que avance. Sí, En las integrales que puso ahí, esos R', sí, o sea, no lo... Tipo, esos R' son cada distinto en cada integral, po, por supuesto. ¿o no? O sea, los elementos de Un integración, R, voy a son colocarle R' distintos. para que quede claro. Todos los elementos de integración son las coordenadas primas. O sea, este R', R es el mismo punto que está acá. R Sí. no es un sistema de referencia, coloquémoslo acá para que no quede tan cargada la figura. R es eso. Pero Ajá. R' en este caso recorre al Va volumen. cambiando. Claro, cada objeto tiene su R' propio. Por eso el elemento de Ya. integración es de cada R'. Ya, muchas gracias, profe. Muy bien. Entonces, motivado por los cables de alta tensión, y vamos a ver que en realidad tiene mucha importancia en realidad, el primer ejemplo que vamos a resolver es que imagínense que tienen un cable cargado, ¿ok? Cable con carga, y la pregunta que uno se quisiera hacer es, abajo viven personas, digamos. Abajo, no sé, hay todo tipo de cosas, digamos, donde la gente vive, y uno se pregunta, ¿cómo es el campo eléctrico? Si se ven afectados o no. No sé si se han fijado, pero en todas las líneas de alta tensión no hay casa, ¿ok? Y la razón de eso es porque el campo eléctrico que se genera es suficientemente grande y puede afectar un poco a las personas, que hay una cierta distancia que hay que tomar para no ser afectado por ese campo eléctrico. Entonces, la pregunta que nos vamos a hacer es qué forma tiene el campo eléctrico que generan estos cables que están acá. Si decayera muy fácil, muy fuerte, entonces podríamos colocarnos abajo sin problema, pero va a tener una ley. Entonces eso es lo que vamos a tratar de descubrir. ¿Ok? Entonces el ejemplo que vamos a hacer, motivados por este problema importante, digamos, es el primer ejemplo que vamos a hacer, vamos a tratar de hacer ejemplos hoy día, desde aquí en adelante vamos a tratar de usar esto destacado, digamos, en la parte, si quieren, teórica o formal del curso de esto, voy a tratar ahora un poco de explicarle qué podemos hacer con esto, digamos, que es un poco complejo. Entonces, el primer ejemplo que vamos a hacer, es lo que acabo de decir, simplemente es, pues primero hago la figura y después escribo el ejemplo. Vamos a considerar un cable infinito, ¿ok? Y que por simplicidad, por empezar a hacer cálculo, vamos a suponer que tiene una densidad de carga constante, que no depende de R, ¿ok? Constante. Y la pregunta que quiero resolver es preguntarme cuál es el campo eléctrico que genera este hilo cargado, ¿ok? Se fijan que ahora ya no tengo que hablar de las cargas, la única información que me dan es la densidad de carga. Entonces, para responder esto de la densidad de carga, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces, primero escribo el problema. Entonces, vamos a escribir acá, considere un hilo infinito recto, ¿ok? Aquí está la figura, con densidad de carga lineal constante, ¿ok? Lambda. Entonces, la pregunta que queremos hacer es calcule el campo eléctrico
en todo el espacio. ¿Ok? Vamos un poco a entender cómo poder hacer estas integrales que estamos discutiendo ahora. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Entonces, el problema es que la fórmula que tenemos es muy simple, pero hay que darle sentido preciso para no equivocarnos, digamos. O sea, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Entonces, por ahora sabemos que el campo eléctrico de un objeto que es lineal es simplemente el de carga, pero el de carga lo reemplazamos con la densidad de carga. Por un... ¿Puede hacer la otra hoja, por favor? Perdón. Se me olvida, tengo el referencia. Sí, ahí está. Gracias por avisar. Entonces, dl partido por 4pi, epsilon 0, r menos r' elevado al cubo, r menos r'. Entonces, aquí el primer problema que nos va a quedar, ok, esa fórmula está clara, pero la primera pregunta es intuitiva, a ver si, bueno, no sé si alguien quizás me puede responder, veamos si me puede responder, es, ok, la primera dificultad para hacer este tipo de integrales es saber, ok, me doy un R cualquiera, lo pongo aquí simplemente por simplicidad, lo puedo poner acá arriba, donde se les dé la gana, ahí, y coloco R ahí. Mi campo eléctrico. Pregunta, ¿qué sistema de coordenadas debiéramos colocar para poder resolver este problema? ¿A alguien se le ocurre qué sistema de coordenadas deberíamos usar para, o en dónde, lo primero deberíamos decir, en dónde deberíamos colocar nuestras coordenadas y qué coordenadas deberíamos usar para resolver este problema? Digo esto porque la mayor dificultad que vamos a tener para hacer esta integral es darle sentido a este R y R'. Lo puedo colocar en cualquier lado, pero la dificultad puede aumentar enormemente. Gran cantidad de las simplificaciones que podemos hacer en esta integral es escoger en forma inteligente nuestro sistema de coordenadas. Entonces, no sé si a alguien se le ocurre qué sistema colocaría. ¿Alguien quiere responder? Yo ocuparía la cilíndrica. Cilíndricas, colocaría cilíndricas, pero la pregunta es ¿en dónde? En el hilo. En el En el hilo. hilo que parte. Pero Sí. pregunta, okay, yo puedo colocar cilíndricas, pero las puedo colocar aquí, No. aquí. ¿Dónde las colocarías? Porque el hilo es infinito. Mm, ¿En qué lugar del hilo? Está bien, es en el hilo, pero ¿en qué lugar del hilo? Yo lo pondría en el punto más cercano, desde, o sea, cuya norma sea más cercana, desde el hilo hasta el punto al cual queremos calcular la Muy carga. bien. Utilizaría en realidad polares. Perfecto, eso. Sí, eso. Usaría polares en vez Polares, de cilíndricas, sí. porque como las cargas son, su densidad es la misma y un hilo infinito, en Ok, pero cualquier punto del polares o hilo la carga cilíndricas en 3D, va a estar la misma. ok, polares o cilíndricas en 3 Así que, dimensiones son equivalentes, ojo. Ok, la respuesta es correcta, y vamos a ver, tiene que ser justo puesto en el punto más cercano. La explicación la vamos a ver inmediatamente, es que si me coloco en otro lugar, voy a hacer muchos cálculos y voy a descubrir que muchas cosas son cero. ¿Ok? Si me coloco aquí, por la simetría que tiene el problema, después vamos a descubrir esto, tiene una explicación mucho más profunda. Tiene que ver con lo que llamamos ley de Gauss. ¿Ok? Gauss después nos va a enseñar la geometría, juega un rol importante, y nos va a enseñar a hacer esto de forma fácil. Pero por ahora estamos tratando de aprenderlo por el camino más complejo que es el de acá. La elección del sistema de coordenadas es importante. Entonces, vamos a notar eso, porque cada vez que se enfrenta a un problema, no se lancen a calcular, porque si uno se lanza a calcular puede pasar horas y horas y horas, y el resultado va a ser muy difícil de acceder. Sin embargo, si uno lo primero que hace es pensar con calma un buen sistema de coordenadas, una buena representación de variables, puede hacer que el cálculo sea muchísimo más accesible. Entonces, lo primero que deberíamos hacer, observación, deberíamos colocar el sistema de representación, el sistema de representación debe ser escogido o decidido astutamente. Voy a colocar astutamente con cuidado. ¿Qué quiero decir con eso? Es que si no son cuidadosos en eso, este problema se puede volver muy complejo, incluso este problema. O sea, yo les daría, por ejemplo, ejercitaría, trate de hacer el mismo cálculo y colóquese acá 20 metros más abajo y hagan el cálculo. Van a encontrar el mismo resultado, pero se dan cuenta que debe ser de horas de cálculo, quizás 20 o 30 minutos más de cálculo, si uno no es astuto. ¿Ok? pero Así fue una que lo consulta si primero es selecciono escoger un punto, inteligentemente eso. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Estamos bien? si selecciono un punto que está, supongamos, en un punto distinto al más cercano con respecto al hilo, o sea, desde el hilo al punto de carga nosotros queremos, o sea, el punto en el cual nosotros queremos calcular el campo,
como el hilo la densidad es, o sea, la densidad es la misma en cada punto del hilo, el hilo es infinito, no que las cargas se van a ir anulando en su contrario punto más cercano Sí, bueno, al campo, ¿no? claro, esa es la explicación por qué escogemos el punto del centro, Ujú. ¿ok? Si lo escogieras acá es más difícil ese argumento. Entonces como que el campo eléctrico vertical, o sea, supongamos en el eje Z en este caso sería cero, Sí, porque mira, están yo anulando lo voy a explicar mutuamente. rápidamente, lo que acabas de decir lo voy a explicar geométricamente y matemáticamente, con dos argumentos Ya. distintos, pero esa es la explicación. ¿Ok? Entonces, cuando digo astutamente, este ejemplo muy simple, ¿ah? Pero en ejemplos cada vez más complejos, esta decisión es difícil y por lo tanto hay que saber tomarla. ¿Ok? O sea, este curso, la dificultad que tiene son este tipo de cosas, que es una matemática que es muy compleja detrás, por lo tanto uno tiene que ser capaz de astutamente escoger cosas para que sean más simples. Entonces, veamos, si me dan un segundo, veamos cómo podemos implementar lo que acaban de decir que es correcto, ese es el argumento físico correcto. Si escojo acá, lo primero que debería decir es que la carga está en esta posición de acá, R. Pero ese R es muy fácil. Si ocupo coordenadas, como alguien dijo ahí, polares, o en realidad cilíndricas, justo en 3 dimensiones, en realidad R, la posición de mi campo, visto en mi sistema S, que es el más inteligente de todos, este que está acá, es simplemente ρ en la dirección ρ unitaria. ¿Ok? Si me paro acá, hacia acá ρ, tengo Z y tengo un ángulo, llamémoslo φ. Por otro lado, desde acá, si yo me muevo y escojo, por ejemplo, esta carga que está acá, este pedacito de carga que está acá, visto desde acá, R', que es donde está mi de carga que está aquí, R' es simplemente Z en la dirección Z unitaria, que estoy usando coordenadas cilíndricas. ¿Ok? Eso es importante. O sea, voy a recorrer el cable moviéndome, cualquier punto del cable, vuelvo a insistir, cualquier punto del cable, voy a volver a dibujar abajo para insistir esta idea. O sea, me paro acá, todavía ni siquiera pienso en dónde está la carga, para recorrer la fuente que está cargada, porque quien sea carga, cualquier elemento infinitesimal del cable que está acá, lo voy a recorrer moviéndome con Z. ¿Ok? Z es la coordenada que me va a permitir recorrer este cable. Por lo tanto, dicho eso, lo primero que descubro también es que R, que es el vector que tengo que calcular, menos R', es simplemente en estas coordenadas ρ por ρ unitario menos Z por Z unitario. Y esto está acá, y por qué haber usado coordenadas cilíndricas fue la buena idea, porque si habría usado coordenadas cartesianas, si habría escrito este vector de acá en otras coordenadas, no me habría quedado un vector ortogonal. Se fijan, la gracia de ρ y Z, que son vectores ortogonales. Uno está en el plano y el otro es vertical. Eso hace que, por ejemplo, si yo calculo el módulo de este vector, es muy fácil de calcular. El módulo, como estos vectores son una base ortonormal, unitaria, de hecho, es simplemente ρ cuadrado más Z cuadrado, raíz cuadrada. ¿Se fijan? Eso hace que entonces estas integrales de acá sean, al menos estas expresiones sean simples. Si yo habría considerado otras coordenadas y otra representación, representar estos vectores R y R', de ya habría sido complejo. Esa es la primera dificultad. Serían complejos. ¿Ok? Esa es la primera dificultad. Entonces, escoger eso que está ahí, no solo es por simetría, también es porque cuando tenga que representar estos vectores en mi integral, si ocupo bases ortogonales, es mucho más fácil integrar. Me separa el tiro las integrales. Si no, acá habrían quedado integrales cruzadas de x con y con z, etcétera, etcétera, mucho más compleja de resolver. De hecho, vuelvo a insistir, los llamo a que en un tiempo, cuando tengan un tiempo traten de escribir esta integral desde un punto cualquiera que les dé la gana, a una instancia si quieren L0, y traten de calcular, se van a dar cuenta que eso es complejo. O por lo menos la integral, que vamos a ver que se puede hacer, toma una forma tan complicada que parece ser imposible de hacer, pero obviamente se puede calcular, ¿eh? No es que no se pueda calcular, hay que ser más cuidadoso, hay que ser más integrales. Esa es la dificultad. Entonces, ok, ahora tomo estas expresiones, las coloco en el campo eléctrico y descubro que el campo eléctrico entonces vale. Bueno, la integral, entonces, la única integral es de línea y la carga de línea es simplemente ir desde z. Y z en una línea recta va desde 0, de menos infinito, perdón, a infinito, lambda de z. Esa es mi variable de integración. ¿Ok? El dl, por supuesto, es que recorro la carga. Después está dividido por 4 pi epsilon, que eso es constante, lo puedo sacar fuera de integral.
Abajo vale simplemente rho cuadrado más z cuadrado elevado a 3 medios, pues está elevado a 3. Y arriba es un vector que está en la dirección r en r unitario menos z en la dirección z unitario. ¿Ok? Ahí está mi integral un poco más explícita. Ahora tengo explícita la integral, y ahora tengo que hacer esta integral en dz. Tampoco es trivial todavía, ya vamos a ver si se puede resolver, pero no es trivial. Pero ahora para integrar esto vamos a usar lo que alguien mencionó antes, que es muy útil, que sean cuidadosos cuando hacen estas cosas, es lo siguiente. Entonces, fíjense que voy a volver a hacer mi tabla, ustedes lo saco una recta, sea más fácil, y coloco el punto acá. Entonces, yo escogí mi sistema de variables acá, justo en el punto más cercano, que es uno de los puntos obviamente privilegiados, entre una recta y un punto, el único punto más privilegiado, el más cercano. Entonces, fíjense que si yo tomo cualquier pedacito de mi cable, acá tomo un de carga acá, voy a descubrir que el campo eléctrico que genera esto, como si fuera un punto, es simplemente un campo eléctrico que apunta en esa dirección hacia allá. ¿Ok? El campo eléctrico generado por esta carga que está acá, es ese que está ahí. Pero como alguien mencionó bien, si tomo la imagen de espejo o de reflexión de este punto que está acá en el cable acá arriba, tomo el mismo de carga acá, voy a escribir que este que está acá también genera un campo eléctrico, pero ahora hacia acá. Este es el campo eléctrico generado por estas dos cargas que están acá, o la imagen de las dos cargas acá. Y lo interesante es que se fijan, estos dos vectores son simétricos, por lo tanto la suma de ellos me da el campo eléctrico total, por lo tanto eso me dice que el campo eléctrico total de todo el cable, porque no importa cuál sea el elemento que tome, este de acá va a tener una imagen acá, este de acá tiene una imagen acá, siempre va a ser en la dirección vertical. Esto me dice y me ahorra infinito tiempo de cálculo. ¿Esto qué es lo que me enseña? Esto me enseña que en vez de hacer esta integral, que es muy compleja, me dice que esta integral solo puede apuntar en la dirección horizontal. Por lo tanto ¿eso qué nos da? Alguien pregunta por qué no es un 2. No olviden que esto está elevado a 3. La norma es raíz cuadrada, y como está elevado a 3, me queda 3 medios. ¿Ok? No olviden eso que está ahí, es la norma. Ahora, lo que hace interesante esto es que esto me dice, ni siquiera tengo que pensar, la integral en z es 0. Esa es la explicación. Entonces, por argumento de simetría, entonces, eso, otra observación no trivial, muchas de estas integrales no hay que lanzarse a calcular, porque es complejo calcular. No es fácil estar todo el tiempo haciendo estos cálculos de integrales, porque son difíciles. Después de calcular un montón, voy a descubrir que es 0. Entonces, por argumento de simetría, por argumento de simetría, que fue lo que me dijeron antes, simetría, ¿ok? El campo eléctrico total solo apunta horizontalmente, solo es horizontal. ¿Ok? Eso, se fijan, todavía no he calculado nada, pero ya me ahorró la mitad del tiempo. Ahora alguien dice, sí, pero es que yo no tengo mucha intuición, no soy muy bueno para la geometría, qué sé yo, ¿cómo hago este tipo de cosas? Bueno, también uno puede hacer argumentos matemáticos simples. Si se fijan, estoy integrando en z. La primera integral, porque la tengo que separar, una integral en r, en rho tongo, y una integral en z tongo, la primera integral es una función par. Es decir, que si yo hago z en menos z, queda par, así que esa integral entre menos infinito y infinito es finita, o por lo menos existe. En cambio, la otra integral, que es una integral en menos z, en z unitario, me queda menos z partido por rho cuadrado más z cuadrado elevado a 3 medios. Esa es una función impar. Por lo tanto, si yo hago z en menos z, cambia de signo. E integrar de menos infinito a más infinito una función impar, obviamente es 0. ¿Okay? O sea, también eso me puedo dar cuenta integrando. O sea, no solo usar estos argumentos de simetría. Si alguien no se da cuenta e integra la fuerza, obviamente también uno puede decir por argumento de paridad de la función, paridad en z de la función. ¿Eso qué quiero decir? Que la función rho partido por rho cuadrado más z cuadrado elevado a 3 medios, esa función es par. En cambio, la función z, partido por rho cuadrado más z cuadrado 3 medios, cuando hago la transformación, obviamente que se va a transformar z en menos z, hay que haber colocado z en menos z, esa es la transformación que estoy haciendo. Cuando hago la transformación z en menos z, esta función es impar. Y obviamente
cualquier integral de z de menos infinito a infinito de una función impar, eso es z. ¿Ok? Entonces también uno puede haber explicado este resultado que estaba acá geométrico, que lo vimos simplemente sumando vectores, haciendo sumas simples, y que uno a veces no se da cuenta. También uno a veces puede usar argumentos simples de integrales, que uno puede usar paridades de funciones, cosas así. Eso porque vuelvo a insistir, estas integrales son complejas, así que si me las puedo ahorrar es mejor. Y eso es lo que tienen que tratar todo el tiempo. Todo el tiempo esfuércense en tratar de, antes de calcular, usar todas las formas posibles de que el integral que vayan a resolver sea lo más simple posible, porque si no, van a gastar mucho tiempo en integrar cosas que, como en este caso, se habría hecho este integral y no me doy cuenta, por ejemplo, la paridad o este argumento acá, z partido por eso, me habría llevado un buen rato hacer un par de cambios de variables y voy a descubrir que es cero, no cabe duda, pero van a trabajar un montón. Entonces en eso hay que tener cuidado. ¿Sí? Por lo tanto, simplemente ahora, luego, después de análisis simples, y eso es lo que les recomiendo siempre. O sea, mi recomendación es que siempre pierdan al menos unos 5 minutos o de ese orden en tratar de, antes de calcular, no les recomiendo, sé calcular, integro. No, no hagan eso es el peor camino. Lo primero que hagan es que tomen un problema, piénselo bien, escojan bien las variables, piensen la integral que tienen un poco y no se lancen a integrar. Cuando la tengan en la forma la más simple posible, que aún así no es tan simple, la integran. ¿Okay? Ese es el concepto. Entonces, luego hace un análisis simple, y eso es lo aconsejable. No traten de no hacerse, siempre traten de hacer este tipo de análisis. La integral que tenemos que resolver por ahora es simplemente esta que está acá. Lambda es constante, así que lo voy a colocar afuera. 4pi epsilon 0 también es constante, lo saco para afuera. Rho no es elemento de integración, lo saco para afuera. Rho unitario, un vector constante, no depende de z, lo saco para afuera. Y la única integral que me queda por ahora es de... Ok, voy a responder al tiro escribo, voy a responder aquí la pregunta. Voy a responder simplemente la integral es dz de esta integral que es rho cuadrado partido por z cuadrado elevado a 3. ¿Ok? ¿Se fijan? Ahí quedó más simple. Entonces la pregunta es qué tan malo o distinto se hace en cartesiano. Esto se los recomiendo. Traten de hacerlo en cartesiana. Van a ver que es muy malo. Uno cree que es simple, pero es muy malo, muy difícil. O sea, porque son integrales que hay que hacer muchos cambios de variables para llevarlo a esto. Así que, de hecho, muchas simetrías no te darías cuenta. Así que yo lo que recomendaría es que sean cuidadosos. O sea, pero lo mejor, mi consejo es, o sea, realmente mi consejo, volviendo al problema, es, primero escojan un mal sistema de coordenadas. Por ejemplo, cartesiana, sistema desplazado a una instancia L0 porque me dio la gana, o incluso lo pueden colocar acá afuera, ¿por qué no? Y traten de escribir R' y R a ver si resuelven el problema. ¿Okay? Van a ver que las integrales que voy a hacer las voy a resolver, es simple, sin embargo hacerlo en esto me va a demorar mucho tiempo en darme cuenta que es simple. Incluso se pueden tomar el tiempo, cuánto se demora en resolverlo de una forma y de la otra forma, y van a darse cuenta que la complejidad es infinita. Entonces en estos problemas tan simples es evidente, pero en problemas más difíciles aún más, es más y más complejo. Por lo tanto, yo trataría de apelar a que usen bastante la imaginación, piensen bastante en los problemas antes de calcular. A pesar que tenemos una fórmula y llegar y aplicar, la dificultad muchas veces está en que puede ser difícil llegar al resultado si uno no es astucioso, eh, cuidadoso, y deberían escoger bien las coordenadas que usar para calcular. ¿Okay? Así que mi consejo es ser cuidadoso. Bien, entonces ahora, ¿cómo hacemos esta integral? Todavía no hemos resuelto el problema, parece ser, uno dice, bueno, se integrar. Entonces, para resolver esta integral, voy a hacer un paso más y ya la vamos a poder resolver. Lo que vamos a hacer es que hay que hacer un cambio de variable. Las integrales no siempre son fáciles de resolver. Cambio de variable. No es llegar y mirar cuál es la resolución de esta integral. Cambio de variable. ¿Cuál es el cambio de variable que hay que hacer? Bueno, esto es una línea infinita. Acá está nuestro punto, porque lo colocamos en rojo, está el sistema de coordenadas. Acá está nuestro punto que está acá. Acá está R. Rho, perdón. Hacia acá está el elemento de carga que quiero integrar, que vale Z. Entonces, esto si uno mira, naturalmente hay una descripción muy simple de este problema. ¿Cuál es?
es que uno puede, al mirar este problema, se da cuenta que aquí naturalmente aparece un ángulo muy natural, que es phi. ¿Ok? Donde si quieren este ángulo es lo siguiente, por ejemplo, si defino la tangente de phi, eso vale simplemente z partido por rho. Entonces, en vez de integrar en z, lo que voy a hacer es voy a integrar en phi. Vamos a ver que la integral es trivial usando este cambio de variable. ¿Ok? Entonces, vamos entonces a introducir este ángulo, entonces cambio de variable, lo damos phi, y note que si tomo la derivada de esto, me dice que secante, la derivada de la tangente es secante cuadrado, ok, secante cuadrado de phi por d phi vale, por d phi vale dz partido por rho. ¿Ok? Entonces ahí tenemos el elemento de integración, va a ser esto. Y lo otro interesante es que z, fíjense acá abajo tengo r cuadrado, z cuadrado, pero r cuadrado, z cuadrado es la hipotenusa. Eso que está ahí es la hipotenusa, es decir que rho cuadrado más z cuadrado es eso que está ahí. Por lo tanto, uno tiene relaciones simples, trigonométricas. Por ejemplo, el coseno de phi vale simplemente rho partido por raíz cuadrada, rho cuadrado más z cuadrado. Entonces, de ahí podemos sacar esta expresión de acá abajo. De ahí podemos decir que entonces rho cuadrado más z cuadrado cuadrada es simplemente rho partido por coseno de phi, pero eso es simplemente rho por la secante de phi. ¿Okay? Así que tenemos estas relaciones muy simples. Alguien dice, sí, sería muy tedioso, sí, los cálculos son horribles, les recomiendo que lo hagan en coordenadas distintas. Ok, ahora, si hago esto, fíjense esta integral al fin la vamos a poder resolver y vamos a volver a la física. Ya sé que el cálculo ha sido un poco largo, pero necesito que entiendan las dificultades que se van a enfrentar. Así que me parece que es un buen ejemplo que nos muestra todas las dificultades que se debieran enfrentar. Entonces, fíjense, nuestra integral ahora queda lambda rho vector unitario partido por 4 pi epsilon 0, muy bien. La integral ahora, los límites de integración, el ángulo, ¿de dónde a dónde va? Va desde menos infinito, por lo tanto, en menos infinito esto viene de allá abajo, por lo tanto viene de menos pi, eso sería el equivalente al ángulo de menos infinito, y en más infinito el ángulo es pi, medios, porque dije pi, va hacia allá, es pi medio, a pi medio. ¿Ok? Porque está 0 aquí, luego se mueve hasta acá y va a llegar entonces a pi medio y en el otro lado menos pi. Después me queda de z, pero de z lo acabo de calcular, es secante al cuadrado de phi por d phi. Y abajo me queda entonces este módulo al cuadrado, pero eso es directamente esto elevado a raíz cuadrada, elevado al cubo, me queda rho al cubo. ¿Ok? Acá me faltó que este dz multiplica acá, hay un rho, que le da un rho ahí también. Y acá me queda entonces, simplemente me queda secante de phi al cubo, por rho al cubo. Y si se fijan ahora, maravillosamente todo se simplifica, o muchas cosas se simplifican. Lo primero que nos queda es que, fíjense, aquí tengo rho por rho cuadrado, partido rho al cubo. Entonces esto cancela a esto y me queda un rho. Así que dejamos ese rho aquí. Nos queda, perdón, un rho abajo, a la menos 1. Entonces me queda lambda partido por 4 pi epsilon 0 rho, dirección rho unitario. Y acá me queda secante al cuadrado partido por secante al cubo, eso es 1 partido por secante, pero 1 partido por secante es coseno. Me queda la integral de coseno de phi, ¿ok? De phi entre, de phi, ¿está bien? ¿Sí? Entre pi medio y pi medio. Y hay algo que no me gustó. Pi medio es secante, dije bien. Sí, hay algo que me está dando un número extraño. Mira, a ver, pi, me equivoqué en algo, déjenme pensar. Porque coseno de pi medio vale 0, que es el coseno de pi, por eso me estoy preocupando. Algún resultado se mal ahí. Déjenme pensar un segundo, me equivoqué. Ok, sí, está bien, porque ok, está perfecto, es la primitiva, ya estamos bien. Ok, ya es claro. Entonces, sería, y ahí tenemos casi el resultado. Entonces, la primitiva de coseno es seno, así que me queda lambda partido por 4 pi, epsilon rho unitario. La primitiva de coseno es más, seno de phi, y esto lo tengo que evaluar en pi medios y menos pi medios. ¿Ok? ¿Y esto qué es? Seno en pi medio vale 1, seno en menos pi medio vale menos 1, y por lo tanto recuerden que eso es seno en pi medio menos
seno evaluado en menos pi medio, por lo tanto me queda 1 menos menos 1, y eso me da 2, y por lo tanto nos da el resultado final, que es lambda partido por 2pi epsilon 0 rho en rho unitario, y ese es el resultado. ¿Verdad? Hacer el cálculo ha sido tedioso, pero veamos el significado físico. Nos dice esto, nos dice algo bastante inesperado. Se puede calcular mucho, hacer muchos cálculos. Lo que vamos a concluir es que, ok, ahí vamos bien, 9. Entonces lo que vamos a concluir es lo siguiente, es que si yo tengo un hilo cargado uniformemente, el campo eléctrico que genera el hilo cargado es, primero que nada, proporcional a la densidad de carga. Eso es lo que nos dice esto acá. Está dividido por estas constantes que son universales para las cargas, pero lo más interesante es que es radial y apunta en la dirección rho, y es dividido por rho. Entonces, fíjense cuál es lo primero que observamos en esto destacado. Entonces, la primera observación que digamos decir, bueno, hay varias observaciones que decir, pero la primera observación, después de hacer este cálculo, digamos, entonces les dije, y el resultado es correcto. Lo primero que queríamos decir es que cuando tenemos una carga puntual, o tengo una carga Q, lo que sabemos es que el campo eléctrico que genera, primero que nada, es esférico, y este va proporcional a la carga, bueno, está dividido por unas ciertas constantes, pero lo más importante que va como el inverso al cuadrado. ¿Ok? Entonces, carga puntual genera campo, ok, primero genera un campo radial, inverso al cuadrado, eso ya lo sabían. Pero lo que hace entretenido, ¿viste? El segundo punto, hace entretenido esto que si yo coloco infinitas cargas puntuales en línea recta, eso es lo que es un cable cargado cuando decía carga lambda, es haber colocado infinitas cargas en una línea recta, lo que genera es que la suma de cada una de las cargas genera un campo esférico. Sin embargo, lo que me enseña esto es que cuando yo coloco un hilo que corresponde a tener infinitas cargas, son infinitas cargas, una detrás de otra, lo que genera en realidad es que el campo eléctrico que genera, primero que nada, ahora no es radial. Obviamente la línea recta privilegia una dirección. Eso no cabe duda que la línea recta privilegia una dirección. Y lo más interesante es que hace que el campo, primero que nada, ya no sea esférico, sino que es radial. O sea, sobre esta superficie radial, el campo tiene la misma magnitud, simplemente que se gira. ¿Ok? Entonces, campo de una línea cargada es de forma cilíndrica. ¿Ok? Lo primero que nada debemos decir que tiene forma cilíndrica. Lo otro interesante, inesperadamente, es que nos dice que decae más rápido, o sea, perdón, no decae más rápido, decae más lento. O sea, cuando teníamos una carga puntual, decaía como el inverso a la distancia. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, típicamente, un ejemplo que todos deben conocer en su vida cotidiana. Cuando, ok, ¿está bien? ¿Me están escuchando? Que sea algo, ¿estamos bien? Entonces, cuando uno, por ejemplo, tiene una fuente de calor, y uno se acerca, uno siente calor, pero si uno se aleja, por ejemplo, una fogata, uno se aleja, siente que el calor disminuye. En realidad uno puede mostrar que el flujo de calor va como el inverso de distancia al cuadrado, y por lo tanto, uno siente que si se para a 5 metros ya no siente calor, cuando por ejemplo hay una fogata. Sin embargo, si se acercan mucho, sienten mucho calor. Eso es lo que nos diría que pasa con una carga puntual. Si yo me alejo una carga puntual, el campo eléctrico rápidamente decae fuertemente. Pero este de acá, lo que me dice es que el campo eléctrico de una línea es proporcional al inverso de la distancia. Por lo tanto, eso dice que decae mucho más lento y por lo tanto, si ahora tuviera algo así como un incendio o una fuente de calor que fuera una línea, sentiría muy grande, una línea infinita o muy grande, el calor que sentiría sería mucho más intenso, habría que alejarse mucho más para dejar de sentir el calor. Es eso lo que nos está diciendo, o sea, tiene un efecto mucho mayor. Y entonces, y esto, por eso les decía que cuando uno coloca estas líneas de alta tensión, no hay casa, es porque estos cables son, en teoría, más o menos infinitos, generan un campo eléctrico en su entorno que tiene esta estructura cilíndrica que decae como el inverso de la distancia. Por lo tanto, eso hace que si yo estoy acá y mido la radiación, voy a ver que está todo el tiempo pasando un campo eléctrico.
Y eso un poco no es muy bueno para la vida. O sea, nosotros obviamente estamos acostumbrados a la radiación, la luz es una radiación electromagnética, pero estas radiaciones son mucho más intensas y por lo tanto no es recomendable estar muy cerca de eso. Por eso tienen cierta altura, son muy altos, no porque nos queramos electrocutar, son altos, bueno, para evitar que la gente se electrocute, sin duda también, pero son altos justamente para evitar este efecto del inverso de la distancia. ¿Ok? Eso hace que sea complicado, o sea, se siente mucho más el efecto. Entonces hay que decir, luego el campo, el campo decae muy lento comparado al de una partícula puntual. Ahora alguien puede decir, sí, pero en realidad no existen los cables infinitos, siempre son finitos. En verdad, estos cables no son infinitos, pero en buena aproximación, si yo estoy aquí a 1 metro y esto tiene 200 metros, es infinito, así que en buena aproximación, efectivamente, si yo calculo el campo, acá, si por ejemplo voy a colocar otro cilindro, voy a ver que decae, pero decae de forma, digamos, por inverso de la distancia, por hipérbole. Por lo tanto, no decae tan fuertemente como el de una carga puntual. ¿Okay? No es como el que les mostré al principio, decae mucho más lento. Entonces eso hace que sea más complejo, ¿no? Así que eso nos permite entender el campo. Voy a hacer otro ejemplo, no sé si voy a alcanzar a hacer aplicaciones, quería mostrar una aplicación hoy día, pero primero no sé si alguien tiene duda de esto, si no voy a hacer otro ejemplo más para un poco, insisto, acostumbrarlos a resolver este tipo de integrales. ¿Sí? ¿Estamos claros todos? ¿Nadie tiene dudas? Bien. Entonces, si no hay dudas, voy a seguir con el ejemplo 2, salvo que alguien tenga una duda. Entonces, simplemente hacer este tipo de integrales. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿No? Profe, la última hoja, ¿la puede dejar un poquito más? Perdón, sí, disculpe. Sí. Entonces, eso nos hace, digamos, ver este tipo de cosas. Entonces, lo que quiero hacer ahora es, quizás lo voy a motivar mejor, para que sea mucho más entretenido para ustedes, digamos, y también para mí. ¿Qué quiero decir que lo voy a motivar? Lo que vamos a tratar es lo que me dice, bueno, estas cosas no deberán tener muchas utilidades, digamos, pero vamos a ver que sí las tiene, digamos, las tiene. Entonces, el de la línea recta para los cables de tensión es importante, digamos. Pero lo que voy a hacer, entonces les voy a mostrar, voy a sacar un segundo mi cámara, voy a colocar ahora, ok, voy a colocar de nuevo esto. Entonces, ahora lo que van a ver es, no sé si están todos viéndolo, digamos, voy a resetear esto. ¿Lo ven? Sí, Ok. Entonces, Sí, lo se que ve bien. tenemos ahora es algo muy importante, uno de los elementos básicos de los circuitos eléctricos llamamos un condensador. ¿Ok? Los condensadores, lo vamos a explicar en el futuro, son almacenes de carga, porque en el futuro lo que vamos a querer hacer es usar carga, y por lo tanto lo primero que quisiéramos tener es un lugar donde yo pueda comprar carga. Ahora, el lugar donde podemos comprar, entre comillas, carga, son lo que llamamos condensadores. ¿Okay? Los condensadores son esencialmente placas, como esta está acá, cargadas, vamos a ver que tienen cargas distintas, voy a aprender esto para que lo vean, o sea, lo conecto a la batería, y entonces eso hace que las cargas de la batería vayan y se puedan conducir y quedan en este material. Por ahora, todos estos procesos no lo hemos estudiado todavía, pero se lo voy a explicar con calma en el futuro como puedo. ¿Ok? Pero por ahora lo importante es que voy a tener 2 placas cargadas. ¿Okay? Y lo más interesante de estas placas cargadas es que si uno refleja el campo eléctrico es lo que tienen ahí. Entonces, esas flechas que están ahí son las líneas de campo. O sea, cuando esto es cero, no dirían, bueno, justo cero es difícil, cero, no hay campo eléctrico, pero cuando muevo esto genera que hay un campo eléctrico. Lo interesante de esto es que vamos a mostrar que 2 placas infinitas o suficientemente grandes pueden generar un campo eléctrico uniforme. Y con campo eléctrico uniforme hacemos muchas aplicaciones en nuestra vida cotidiana. ¿Okay? Aplicaciones quizás ya están un poco fuera de moda, pero tener un campo uniforme nos permite, por ejemplo, ¿qué pasaría si yo envío un electrón por acá adentro? Si yo envío un electrón y siento un campo uniforme, es como una partícula en un campo uniforme. Es, por ejemplo, como una fuerza gravitacional. Por lo tanto, debería ser una parábola. Y por lo tanto, si yo lanzo un haz de electrones hacia acá y cruza esto, yo los puedo curvar como una parábola. Y si yo cambio el voltaje, yo puedo hacer que esa parábola llegue más arriba, más abajo, se dé vuelta, etc. Por lo tanto, estos condensadores nos permiten para mantener carga, almacenar carga, que se los voy a mostrar cómo, pero una de las aplicaciones quizás
más antiguas, pero ya no las usamos mucho porque ahora usamos tecnologías de LED de cristales líquidos, pero una de las aplicaciones que siempre usábamos antes era más bien usarlas en los televisores antiguos. No sé si alguno de ustedes ha visto televisores antiguos, pero los televisores antiguos tienen lo que llamamos, ¿cómo se llama? Lo voy a buscar acá, tenemos lo que llamamos tubos de carga. A todo esto, muchas de las cosas que les voy mostrando, se me olvidó mencionarles, en clase no se los puedo mostrar, pero cada una de las cosas que voy mostrando las voy colocando acá. Así que muchas de las cosas que les estoy colocando pueden después usar la página web y están en la parte de abajo, la página web del curso, y pueden hacer clic y los va a llevar a ese lugar. Entonces, en este caso acá, lo que quería mostrarles lo que llamábamos tubos catódicos, que son las viejas televisiones. No sé si alguna vez vieron estas televisiones. Hay una imagen de lo que es, pero son estos teles que eran guatonas hacia atrás, muy grandes. Y el principio físico, cómo funcionaban estas televisiones, son que hay una pantalla por acá, y lo que uno hace es que uno tiene una fuente de electrones, esencialmente un gas enrarecido, uno le aplica un voltaje, eso hace que suba la temperatura. Los electrones salen eyectados simplemente porque tienen temperatura, de hecho son de Maxwell, las partículas se mueven, y cuando salen, uno tiene un sistema de filtros, pasan por dos placas eléctricas con carga, por lo tanto sienten una fuerza homogénea, y con eso entonces uno puede controlar cuál es la trayectoria que toman estas partículas. De aquí salen electrones, aquí si yo aplico un voltaje puedo hacer que la parábola sea grande, o la parábola sea chica. Por ejemplo, si no hay carga eléctrica, siguen en línea recta, y pegan acá, y cuando le pegan acá, las pantallas esencialmente eran pantallas fluorescentes o de otros materiales químicos, y cuando pasa un electrón es absorbido, y al ser absorbido aparece una luz, y con eso hacíamos televisión. ¿Okay? Todos estos televisores antiguos, que seguramente ya ninguno de ustedes ve, digamos, porque es una tecnología que ya no usamos, pero el principio físico, incluso de esto en el laboratorio, incluso todavía hay este tipo de pantallas, el principio físico en el cual funciona se basa simplemente en lo que los quiero, o los voy a tratar de motivar ahora. Lo que quiero entonces resolver cómo el campo eléctrico de dos placas. Entonces, con el campo eléctrico de dos placas ya podemos hacer cosas muy útiles en nuestra vida cotidiana. Entonces, Profesor, ¿sí? ¿y cómo funcionaba tal que salieran tantas cargas al mismo tiempo para poder obtener una imagen completa sin que sin que interactuaran entre ellas? Los electrones no se quieren, ¿eh? Primera cosa. ¿Estás de acuerdo? Los electrones se odian, se repelen, tienen igual signo. Entonces, lo primero que haces es que uno tiene un gas, ¿okay? Y el gas tiene una cierta temperatura. Las partículas dentro están colisionando en todas las direcciones, pero uno le hace un hoyo muy chiquitito, entonces este hoyo chiquitito hace que las partículas salgan esencialmente en esa dirección, pero algunas salen hacia arriba, otras hacia abajo. Uno coloca varios hoyos, varias separaciones, para que las partículas vayan siendo filtradas de tal forma que sean lo más paralelo posible. Uno coloca rendijas, ¿no? Colocas una rendija y después colocas otra y colocas otra, de tal forma cuando viene este haz de partículas, se filtran las que, por ejemplo, son expelidas afuera, quedan atrapadas, pasan por esta rendija, pasan por la otra. Entonces primero haces un haz muy colimado, pero pasan más de una partícula, tienes razón. Entonces, además uno tiene otro sistema de trampas que son típicamente una especie de cilindros que giran, que también pueden atrapar las partículas con una cierta velocidad. Si tienes dos cilindros girando, así, que tienen un hoyo, entonces al girar estos cilindros, haces que las partículas que pasan un cilindro sincronizadamente pasan el otro. Así que además uno puede tener un haz paralelo con exactamente una velocidad dentro de un rango muy bien definido. Se hace un sistema mecánico cuidadoso. Así que uno hacía todos estos trucos para que lo que saliera hacia afuera fueran partículas con una cierta velocidad y además salieran en un cierto instante de tiempo. Entonces en realidad sale un pulso partícula, no es una sola, sino un pulso partícula, y este pulso de partículas que no se están queriendo, al sentir el campo eléctrico las vuelve a colocar más o menos juntas, se difunden y golpean acá. Ahora, no tiene que ser un electrón, por supuesto, un electrón va a excitar solo un átomo. Uno envía un grupo de electrones que excita un grupo de moléculas acá, que son fotosensibles, y al golpearlas prenden la luz. Por eso, no sé si alguna vez hicieron esta maldad, pero bueno, a estas teles antiguas, si en una de estas, si uno se aleja, no lo colocan muy cerca, uno puede acercar un imán. Si colocas un imán, vas a ver que el rayo se deforma. La luz que uno ve, si uno le acerca un imán, vas a ver que se deforma en función de que colocas el imán. El imán va a hacer que la fuerza de Lorentz se va a aplicar sobre estas partículas que están por el otro lado y se van a curvar, y vas a ver cómo se curva esto.
Entonces la gente diseñó muy cuidadosamente todo este sistema, tiene un montón de sistemas detrás de esto para que uno vaya a parar, porque uno le da la sensación, una partícula va acá y otra va acá, no, porque la tela es plana. Así que además tengo que tener otro condensador del otro lado, cosa que algunas partículas se reflejen hacia mí, hacia el otro lado, hacia arriba y hacia abajo. Y con eso, con cuidado, bien diseñado, fue todo un esfuerzo de ingeniería, que costó mucho tiempo, uno logró desarrollar este tipo de pantalla. ¿Okay? Pero el corazón Perfecto. de todas estas pantallas, por insistir, es tener dos condensadores paralelos. ¿Okay? Entonces, yo creo que bueno, quizás ya no van a entender, lo que vamos a hacer entonces, simplemente para motivarlo, lo que quiero hacer es que la próxima clase voy a tratar de resolver el campo eléctrico de un plano infinito y ver que si coloco dos planos, efectivamente, uno puede crear un campo eléctrico uniforme, con el cual empezamos ya a hacer algunas aplicaciones simples, como por ejemplo tener pantalla o controladores de carga. Vuelvo a insistir, esto es súper importante. Si yo quiero radiar a alguien hoy en día, hasta hoy en día se hace, por ejemplo, alguien se tiene que someter a radiación, por ejemplo, está enfermo de cáncer, o por ejemplo, o quiero atacar, digamos, algún tipo de tumor muy localizado, de nuevo seguimos usando este tipo de control de flujo de partículas que son sensibles al campo eléctrico, obviamente tienen que ser sensibles, con las cuales uno apunta, pero además uno puede radiar y controlar con mucho cuidado qué partículas pasan y dónde yo quiero golpear, digamos. Así que, o sea, los condensadores tienen mucha utilidad, pero una de las primeras utilidades que pueden tener es que nos permiten hacer un poco, tener partículas en campos homogéneos, como la gravedad, donde sabemos resolver las soluciones, son simplemente parábolas, y por lo tanto usamos eso para poder hacer cosas en naturaleza. Pero la mayor utilidad va a ser que van a guardar carga, eso sí les tengo que enseñar un poco más adelante, pero van a ser almacenes de carga. Así que eso lo vamos a usar todo el tiempo. No sé, ya estamos en la hora, no sé si tienen alguna pregunta o algo que no haya quedado claro o que quisieran preguntar, pueden aprovechar. Profe, no es pregunta, pero recuerde que para detener la grabación, porque le recuerdo que está grabando la clase, debe Sí. apretar detener grabación, no pausar, detener, ahí va a decir cuál, y el archivo, que se va a tardar en cargar un poco, va a quedar en un archivo en mis documentos, que se llama sub. Ok, voy a... Entonces, no es ahí dejar de puede grabar. después, o lo sube a YouTube o al material o donde sea. Ok, porque lo que dice aquí dice deja de grabar, ¿es eso? Eso no. Debería aparecer dos botones. Uno dice pausar grabación y otro detener grabación. Solo veo uno que dice dejar de grabar, pero voy a apretar entonces dejar de grabar. Ya. Ok, si eso paró y aparece otra cosa. Ya. Sí, alguien me preguntó por los libros del curso. Entonces, los libros del curso son, no olvidar, eso está en los libros del curso, ¿dónde están? Acá. Ups, se fue, parece, dejó la pantalla, ¿no? ¿No me ven? No, parece que